Si tienen preguntas, quieren hacer comentarios. Sí. ¿No sería importante, sobre todo cuando estas obras son confrontadas con obras de arte contemporáneo, tener en cuenta también si eso es que puede ser tenido en cuenta, si se trata de una economía, si se trata de una contabilidad, si se trata todavía de una maniobra de domesticación? ¿No sería posible tener en cuenta entonces, enjambre de comillas, ¿verdad? No es una cuenta, es el 50, aquello que hace que la búsqueda espiritual, el trabajo de la santidad, sea por excelencia una forma de rebeldía? Es decir, el código, los periódicos, la iglesia como la gran primera página de la sociedad colonial, pero más allá de cómo es propuesta la noticia, el santo, ¿acaso no sigue siendo el gran rebelde? Es decir, aquel que no tiene sujeto, aquel que desprecia el poder, aquel que se entrega a la otredad. Ahora bien, San Agustín, la gestualidad, ¿no es cierto?, el cuerpo aprovechado, porque es revertible en un código, en un diccionario comunitario, otra vez al servicio del gran edificio social. ¿Acaso no son mudram esto? ¿Qué pasa con las otras sociedades, con las sociedades no occidentales, con la otredad cultural a la que se abre el arte contemporáneo, ¿verdad? El más allá del sujeto, ¿acaso no nos muestra, no nos indica, más allá de la semiología, de la semiótica, de todo lo que son los manuales de manejo del significado, lo que desborda la significación, lo que desborda todo tipo de explotación del trabajo espiritual, por una parte? Por otra, vives como un pisciculus, como un pececillo de Tertuliano en medio de estas imágenes. Ni siquiera una conferencia como la de nuestro querido Castillejo la semana pasada, que pues vive entre fantasmas espeluznantes, ha tenido la capacidad de arrastre que tiene tu conferencia. ¿Cuál es tu relación particular, personal, con estas imágenes? ¿Por qué te hacen hablar así? No solamente con estas imágenes, estas palabras, estas vidas de santos y de santas, que aparentemente tú ponderas tan solo desde el punto de vista de los grandes mundiales, ¿verdad?, de los grandes partidos de la pelota del alma que se nos hacen pasar como verdaderos trabajos del espíritu cuando no son sino, en fin, lo que tú muy bien nos has hecho entender. Hay una cosa que es muy interesante con el santo y es que representa la santidad. Yo aquí lo quiero ver también como un poco de problema historiográfico, o sea, y es que en nuestro medio estos temas que tienen que ver con la religión, con la historia del cristianismo, siguen siendo temas de curas. No le damos una dimensión social, una dimensión histórica, una dimensión cultural a problemas de evangelización, a problemas de cristianización, porque es que fíjense que el problema de la cristianización no solamente es cómo se enseñó el catecismo, sino cómo se aprendió, cómo se enseñó a manejar el cuerpo a una sociedad indígena. Y esas sociedades indígenas, cómo percibieron esa experiencia de cristianización. Porque finalmente, no sé, es simplemente el hecho de cortarle el pelo a un indígena. Hay una percepción de corporeidad. O sea, es el cristianismo con una asepsia, con una domesticación del cuerpo, con una modestia, que no es la modestia de un criollo, que no es la modestia de un negro esclavo o un musulmán esclavo en este territorio. Yo creo que en ese campo es donde pienso yo el problema de la santidad como un problema histórico. Para mí el problema de la santidad, el santo, claro, hay toda una condición sobre el santo como rebelde,
Pero, y de hecho, esto también contesta un poco la segunda pregunta de mi relación con las imágenes. Yo creo que históricamente lo que trato de hacer es simplemente no mirar el santo o no mirar las pinturas como la miraría yo desde mis códigos de lector del siglo XXI, sino intento devolver estos objetos a los significados que tuvieron en su época, es decir, devolverlas a sus horizontes de expectativas, no a los míos como lector, a mí como observador, sino es intentar devolver qué es pintar y por qué se pinta en el siglo XVII, o qué es ser santo en este caso como constructor de órdenes corporales. Y creo que el punto está ahí, es tratar de entender cómo una sociedad veía, pensaba. Claro, yo no me puedo desproveer de mis valores o mis vicios y la forma como me relaciono con esta sociedad, pero es hacer un intento por deconstruir, por devolver, resignificar desde los aparatos de producción de su época. Y en esto me interesa mucho esta idea del cuerpo del santo como un proceso de idealización de comportamientos. Es decir, el santo es, lo decía por ejemplo con el San Francisco, y los ejemplos son muchísimos. Los santos no son solamente sujetos santos, sino ocultan una serie de condiciones sociales, políticas. Uno de los que mostré ahora está en la exposición, Juan Nepomuceno, por ejemplo. No solamente Juan Nepomuceno, es un santo que introducen los jesuitas muy políticamente. La historia es muy simple. Juan Nepomuceno era el confesor del siglo XIV en Bohemia, Praga, era el confesor de la reina. El rey quiere saber el secreto de confesión, el santo se automutila, y por desafiar la orden real termina martirizado. Es muy político el santo para el siglo XVIII, para la conformación de la sociedad criolla. Es el santo de los criollos, tiene una percepción por la oposición al poder real, sobre todo 1780, 90, comienza a ser un santo de devoción muy popular.